Bien, el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con con pensar, primero en describir lo que son las bases de datos bibliográficas, ¿sí? Eh, y cómo podemos, una cierta estrategia de búsqueda en esas bases de datos bibliográficas, ¿sí? Las bases de datos bibliográficas, para que ustedes tengan una idea, son bases de datos que lo que tienen son artículos científicos, ¿sí? Del ámbito, en este caso del ámbito médico, son los que vamos a ver nosotros. Y este tipo de conocimiento, este tipo de estrategias, ¿para qué nos puede servir? ¿Sí? ¿En qué momento uno lo puede llegar a utilizar? Y bueno, en el ámbito de la medicina se dan en dos situaciones, ¿sí? Dos situaciones que para ustedes no son inmediatas, digamos, no lo necesitan para la semana que viene, pero tampoco es un conocimiento que vayan a utilizar tan lejano, ¿sí? Y bueno, hay dos situaciones puntuales. Una tiene que ver cuando uno se dedica a investigación, ¿sí? Si uno realiza una investigación, uno de los primeros pasos que tiene que hacer para realizar una investigación es elaborar un proyecto, ¿no? Un proyecto de investigación. Y entonces, en ese proyecto de investigación hay un apartado, una sección que se llama estado del arte. Ese estado del arte implica que uno resume al evaluador, al futuro lector de tu investigación o de tu proyecto de investigación, uno le resume el nivel de avance científico que hay sobre ese tema, sobre el tema que vos querés investigar. ¿Y qué sería el nivel de avance científico? Bueno, uno tiene que resumir todas las investigaciones que se han publicado respecto de esa temática. Entonces, por ejemplo, si uno quiere investigar sobre tratamientos del Parkinson, entonces lo primero que tiene que hacer es justificar por qué ¿por qué uno tiene que seguir investigando sobre tratamientos del Parkinson, qué sé yo? Bueno, porque uno tiene que ir y demostrar que se han realizado investigaciones, pero que todavía hay varios puntos que no se pudieron dilucidar, que todavía están, digamos, que se han investigado, pero que no se han sacado conclusiones relevantes respecto de eso, que hay algunos temas que no se han investigado directamente, algunos subtemas dentro de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es decir, que uno tiene que justificar que tiene sentido seguir investigando eso, ¿sí? Para hacer eso, entonces, uno tiene que, primero, buscar artículos científicos, es decir, buscar todos los artículos científicos que se hayan publicado respecto del tema en el que uno va a trabajar, ¿sí? Tiene que ser, no es una búsqueda sistemática, no es decir, bueno, busqué dos o tres artículos y ya estamos, ¿no? Lo que hay que buscar son los artículos más relevantes, ¿sí? Y dentro de todos esos artículos relevantes, ¿sí? Uno hace una selección de los más importantes y tiene que resumirlos, ¿sí? En a lo mejor dos o tres renglones citándolos, ¿sí? Los que ya estudiaron otras carreras, que ya hicieron investigación, a esto entienden de qué les estoy hablando y por ahí el que no lo hizo nunca, capaz que no se imagina que está esa sección, ¿sí? Es una sección que es muy importante a la hora de armar un proyecto, digamos, que la miran mucho, que te la evalúan mucho, ¿sí? O sea que tiene que estar bien hecha. En lo no inmediato, pero sí en un horizonte cercano o relativamente cercano para ustedes van a tener que hacer eso, porque cuando hagan el trabajo final de la carrera, no de la materia, de la carrera de medicina, ustedes van a tener que hacer una especie de tesina, es decir, una investigación original. Entonces, cuando hagan ese proyecto y hagan y empiecen a plantear esa investigación, lo primero que van a tener que hacer, después de definir el problema de investigación que van a investigar, es justamente armar, construir este estado del arte. Entonces, para construir este estado del arte, ustedes van a tener, desde ahora hasta ese momento, van a tener varias clases, ¿sí? En distintas asignaturas, que van a tratar de contribuir con esas habilidades, ¿no? Esto de la búsqueda en base de datos bibliográficos. Pero más allá de que, por supuesto, gran parte de los médicos siguen investigando, ¿sí? El resto de su vida, no solamente para lo del trabajo final, sino que van a realizar después investigación, va a haber algunos que a lo mejor se alejan de lo que es la investigación en sí. Eh, pero, como habíamos visto la otra vez en la última clase, cuando vimos medicina basada en la evidencia,
Si uno quiere tener una práctica médica, es decir, una práctica clínica con los pacientes que esté actualizada y que sea acorde a las evidencias científicas, uno tiene que estar actualizado permanentemente. Entonces, uno permanentemente tiene que estar investigando bibliográficamente, digamos, uno tiene que leer artículos que se van publicando en revistas científicas, ¿sí? Para tratar de ir acomodando a los nuevos descubrimientos, a los nuevos desarrollos, ¿sí? Y entonces, para mantenerse actualizado, una modalidad, ¿sí? Una modalidad es suscribirse a una revista, por ejemplo. Entonces vos te suscribes, si vos sos de alguna especialidad muy puntual, qué sé yo, a lo mejor vos sos, estás dentro de la especialidad de la cardiología, pero dentro de cardiología lo que más te interesa, que ya tiene que ver con las arritmias, entonces a lo mejor te suscribís a las 2 o 3 revistas más importantes de arritmias que haya en el mundo, qué sé yo, por decir algo. Entonces, de ese modo, uno dice, bueno, lo que estás haciendo es una especie de búsqueda pasiva, ¿no? Porque como vos estás suscrito a la revista, te envían esos artículos sin que vos los pidas, ¿no? Porque vos estás suscrito, entonces te llegan todos los artículos y vos seleccionás los que más te interesan. Pero casi siempre, con eso solo no suele alcanzar. Entonces, casi siempre uno tiene que hacer una búsqueda activa, ¿sí? Entonces, va a haber temas en los que uno dice, bueno, de este tema la verdad que hoy siento que tendría que conocer un poquito más, que me tendría que actualizar y entonces uno va a tener que eh, emprender la búsqueda, ¿no es cierto? Empezar a buscar artículos específicos sobre una determinada temática, ¿sí? Y lo vas a buscar en estas bases de datos bibliográficas, ¿sí? O sea que también vas a seguir una metodología parecida a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ya que vamos a hablar entonces de bases de datos de artículos científicos, vamos primero a introducir lo que son bases de datos en general, ¿sí? Y las bases de datos en general se trata de un sistema, ¿sí? Una definición un poco más técnica, ¿no es cierto? Que es un sistema para almacenar datos, pero con una particularidad, ¿no es cierto? Que no es simplemente que los datos estén guardados ahí en ese lugar y que estén seguros, ¿sí? Sino que el objetivo de armar una base de datos es que después esos datos sean fácilmente recuperables. Es decir, que yo pueda después encontrar esos datos que quedaron guardados en la base de datos de una manera fácil, ¿sí? Entonces, en el lenguaje de lo que es la base de datos, lo que vamos a decir es que vamos a consultar la base de datos. Consultar la base de datos lo que quiere decir es que yo voy a intentar recuperar todo ese tipo de datos con una búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, por eso los datos están almacenados de una manera en particular, ¿sí? Tienen un cierto ordenamiento. Muchas veces están relacionados entre sí, de modo tal que sea, como decía antes, sencillo volver a acceder a esos datos, ¿sí? Y uno muchas veces piensa que cuando hablas de base de datos, automáticamente estás pensando en bases de datos informatizadas, ¿no es cierto? Lo asocia con la computadora. Y en realidad no es tan correcto eso, porque las bases de datos existen desde antes de las computadoras, ¿sí? De antes de la informatización, y de hecho había muchos ejemplos de bases de datos en papel, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá en la foto, la guía telefónica, ¿sí? La guía de teléfonos fijos. No sé si todos ustedes la tuvieron oportunidad de verla o de usarla incluso, capaz. Esa guía lo que tenía, ¿qué datos almacenaba? Bueno, almacenaba 3 datos, el apellido y nombre del dueño del teléfono fijo, la dirección donde estaba instalado el teléfono y el número de teléfono fijo. Entonces, esos 3 datos, ¿cómo estaban ordenados? Y estaba ordenado por abecedario del dueño del teléfono fijo. Entonces, uno conociendo el apellido y el nombre de la persona, uno iba buscando por abecedario y terminabas encontrando el número de teléfono para poder llamarlo, ¿no es cierto? Si uno no tenía el nombre, el apellido de la persona, uno tenía el número de teléfono y vos querías saber, como por ejemplo se empezó a presentar después, hace alguna década atrás, que uno empieza a tener el identificador de llamada y te sale un número y vos querías saber ese número a quién pertenecía, en la guía telefónica papel no había manera de sacarlo, porque no estaba ordenado por número. En la guía papel estoy hablando, ¿no?
no estaba ordenado por número, estaba ordenado por apellido. Entonces era imposible, te volverías loco mirando toda la guía hasta que encontrabas ese número telefónico. Entonces, esa era la desventaja que tiene una base de datos organizada en papel, hecha en formato papel, que solo admitía un modo de ordenamiento de los datos, ¿no es cierto? Están por abecedario, nada más. En cambio, cuando uno informatiza estas bases de datos, ya tenés diversos modos de consultarlo, ¿sí? Entonces, también no creo que se acuerden, pero hubo unos años en donde estas guías telefónicas todavía seguían existiendo, pero se habían informatizado. Entonces, te la daban en CD y entonces en el CD ahí sí te permitía revisar, consultar esa base de distintos modos, por el apellido, por el número de teléfono, por el domicilio, etc. Pero otra base de datos muy famosa, muy conocida en el ámbito universitario, es el legajo estudiantil. El legajo estudiantil, durante décadas y décadas y décadas, fue siempre en papel, ¿no? ¿Y qué es el legajo? El legajo es una ficha que hay por cada uno de los estudiantes de una universidad, donde constan, por ejemplo, bueno, todos los datos personales, pero también, sobre todo, las asignaturas que están cursando, las asignaturas que rindieron, la fecha en la que la rindieron, la condición en la que estaba, etcétera, la nota. Esos sistemas se informatizaron. Creo que en cualquier universidad están informatizados hoy por hoy. En el caso de las universidades públicas, creo que a nivel nacional siempre usan el mismo sistema que se llama Guaraní. Y en el caso de la UAI es el sistema que se llama MiWai, ¿sí? Entonces, MiWai es la base de datos informatizada donde se encuentran todos los datos de los estudiantes, ¿sí? Podríamos considerar también una base de datos los archivos hospitalarios. En las historias clínicas almacenadas en el archivo, las historias clínicas en papel, ¿sí? Tenían también un ordenamiento, ¿sí? Específico por número, un número único de historia clínica, pero también en el archivo físico estaban ordenadas, que esto varía de hospital en hospital, pero por ahí estaban ordenadas en función de el año en el que se había producido la última internación del paciente. Entonces, vos decías, bueno, los pacientes que transcurrieron por el hospital en el año, supónganse, 2005, bueno, entonces están todos en la misma fila, o en el mismo sector del archivo, ¿sí? En el caso, no lo dije antes, pero en el caso de los legajos estudiantiles también había un número de legajo, ¿sí? Que eras en el formato papel era sumamente relevante, ¿no es cierto? Saber el número de legajo era lo más importante de todo. Ahora con la informatización pasa a no ser tan relevante en sí el número de legajo, porque vos podés acceder por el número de DNI, por otros modos para identificar a la persona. En cambio en el papel no, te necesitaba sí o sí el número de legajo. Bien, y esto nos lleva a una cuestión más técnica de lo que son las bases de datos, de lo que es el vocabulario que se utiliza habitualmente en base de datos, ¿sí? Porque ustedes lo van a escuchar esto cuando uno ve cualquier tipo de base de datos, o sea, puede ser la de artículos científicos, pero puede ser una base de datos de pacientes, una base de datos, no sé, cualquiera que podamos utilizar en el ámbito de la salud, siempre van a aparecer estas palabras, ¿no? Entonces, por eso es importante que más o menos las diferenciemos. Lo primero que diríamos es, bueno, una base de datos está organizada por lo que llamamos registros, ¿sí? Y esos registros son el conjunto de datos que tenemos sobre una misma entidad. Eso parece chino, digamos, lo que estoy diciendo, pero fíjense que es muy lógico, muy sencillo. Nosotros decimos que una base de datos es más grande o más chica en función de la cantidad de registros que tiene. Y esos registros tienen que ver, por ejemplo, si hablábamos de una base de datos donde hay estudiantes, ¿sí? Cada registro de la base de datos de MiWai es cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, si tiene más estudiantes, está teniendo más registros, ¿sí? O sea, un registro en la base de datos de la UAI es el estudiante. Después vamos a ver con un ejemplo, el registro pueden ser cirugías, por ejemplo, para una base de datos hospitalaria, ¿sí? En el caso de las bases de datos que vamos a ver de ahora dentro de un ratito, cada registro puede ser un artículo científico, ¿sí? Ahora, de cada una de esos registros, o los podemos llamar entidades, ¿sí? Porque como dice acá, las entidades pueden ser personas, pueden ser libros, objetos, revistas, qué sé yo, cualquier cosa puede ser
la base de datos puede ser sobre cualquier tema, ¿sí? Puede ser sobre música, por ejemplo. Entonces, sobre cada una de esas entidades o registros, nosotros vamos a tener un conjunto de datos, ¿sí? Como mencionaba antes, de cada estudiante en la base de datos de la universidad, yo tengo un montón de datos, ¿sí? Tengo el domicilio, el número de teléfono, nombre y apellido, el DNI y las asignaturas que rindieron. Entonces, tengo un conjunto de datos sobre cada uno de los integrantes, es decir, de cada uno de los registros o entidades de la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que a cada entidad, en definitiva, la estamos describiendo, ¿sí? Con ese conjunto de datos, ¿no? Según atributos, ¿sí? Porque el domicilio es un atributo, el DNI es otro atributo del estudiante, ¿no? Las materias que rindió es otro atributo, etcétera. ¿Y dónde cargo cada uno de esos datos? Bueno, los cargo en lo que se llama campo, ¿sí? En un campo. Está el campo para cargar el DNI, el campo para cargar el número de teléfono, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo, como les mencionaba antes. Esto es una base de datos de un hospital, ¿sí? Una base de datos, cada hospital tiene muchísimas bases de datos, ¿sí? Tiene, en un montón de zonas del hospital hay bases de datos diferentes, ¿no es cierto? En este caso en particular es una base de datos cuyos registros son las cirugías, ¿sí? O sea, se especializa, lo que quiere almacenar en esta base de datos son exclusivamente las cirugías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, fíjense cómo está acá representado. Yo voy a tener un número único, 164.000 y pico, que lo que representa, que numera, identifica de modo único, ¿no es cierto?, a cada cirugía. O sea, este número identifica a una cirugía en particular, de todas las que se hicieron en toda la historia o desde cierto periodo en este hospital. Entonces, en este hospital se hicieron hasta ese momento, hasta esa fecha, 164.000 y pico de cirugías. Entonces, esta cirugía, el legrado biópsico, era ese número de cirugía, ¿no es cierto? Eh, y entonces, ¿por qué decía, bueno, esta es única, ¿no es cierto? ¿Única en qué sentido? Que en esta base de datos no es una base de datos de pacientes. Si bien el dato del paciente está, porque obviamente la cirugía se le hizo a un paciente, pero el paciente puede estar repetido. Es decir, el paciente, el nombre del paciente puede aparecer varias veces porque, lógicamente, un mismo paciente puede haberse realizado varias cirugías en ese mismo hospital. Entonces, va a aparecer todas las veces que se haya realizado una cirugía, se va a repetir el nombre del paciente. Entonces, por eso nos decimos, esto no es una base de datos de paciente, una base de datos que lo que intenta precisar son características de la cirugía, atributos de la cirugía. ¿Y qué atributos se evalúan de cada una de las cirugías en esta base de datos? Bueno, la fecha y hora en la que se realizó la cirugía, se analiza, bueno, por supuesto, el paciente, el tipo de cirugía, en este caso la que te han marcado ahí, que es un legrado biópsico, el cirujano que realizó la cirugía, el quirófano, por ejemplo, donde se realizó, de todos los distintos quirófanos, bueno, en cuál se hizo, la duración de la cirugía en minutos, es un dato sumamente relevante. También el financiador, si esto se trata de un lugar privado, bueno, cuál es la obra social o prepaga que va a pagar la cirugía. Entonces, pero a su vez, esto yo lo hice cortito, pero esto continúa con un montón de campos más, ¿no es cierto?, que también se analizan. Entonces, esto, por ejemplo, me permitiría, ya que esta base de datos yo la puedo, obviamente, ordenar de diversas maneras, yo podría ver todas las cirugías que realizó un mismo cirujano, puedo ver todas las cirugías que recibió un mismo paciente, puedo ver la duración promedio de todos los legrados biópsicos, es decir, de este mismo tipo de cirugía, yo podría ver, bueno, qué tanto varía el promedio de duración, ¿no? O sea, la duración de esas cirugías, ¿sí? Para poder, qué sé yo, determinar que, bueno, se trata de una cirugía de baja complejidad, que debería demorar una X cantidad de tiempo. No sé, puedo hacer un millón de análisis diferentes. De hecho, para eso se hace, ¿no es cierto? Para eso se releva la base de datos con esto. Bueno,
Fíjense que en esta base de datos, acá lo que yo se las estoy mostrando en un formato de tabla, es decir, estoy recuperando los datos que están en esa base en un formato de tabla. Con Excel, ¿no? En este caso estoy usando Excel para recuperar esos datos. Y acá surge entonces una cuestión, ¿no? Que es que si yo lo voy a ver en formato de tabla y voy a utilizar Excel, Excel tiene una determinada terminología para esto. Excel es un software de hoja de cálculo, no es un software específico para bases de datos, ¿sí? El software dentro de lo que sería el paquete de Office especializado en base de datos se llama Access y no es tan usado, tan frecuente, o sea, no es usado por el público en general, ¿no es cierto? Como podría ser Excel, Word, PowerPoint, ¿no? Access incluso viene en determinados paquetes de Office, ¿sí? Entonces, esto nos plantea, bueno, alguna diferencia entre uno y otro. La idea es que Access es un software para administrar las bases de datos. Por lo tanto, es algo mucho más técnico. Lo más probable es que en general un médico no incurra, no utilice Access ni ninguno de todos los otros, que hay un millón de programas para administrar bases de datos. Este, no es lo habitual que uno tenga muchos conocimientos respecto de eso, porque la administración de las bases de datos no es algo que sea de injerencia del médico, sino más bien del técnico o del que se dedica a la parte informática. Pero sí, el médico y otras variedades digamos, dentro de lo que es la salud. Ok, Alicia, que me pusiste ahí en el chat. Em, Entonces, lo que hace, en todo caso, el analista, ¿sí? El del ámbito del campo de la salud, necesita un software con el que pueda trabajar con estos datos. Entonces, uno de los distintos software, de los más comunes, es el Excel, ¿sí? Común pero genérico, no está especializado en el ámbito de la salud. Hay otros que se pueden utilizar dentro de lo que es el ámbito de la salud, ¿sí? Más específico, que bueno, eso no viene al caso, no tiene importancia ahora. Pero digo, si nosotros utilizamos Excel, Excel tiene algunas limitaciones respecto porque no está pensado para, como decía antes, administrar base de datos. Entonces, si la base de datos es muy extensa, no va a poder, Excel no es óptimo para esa tarea, ¿sí? Para lo que es óptimo Excel es justamente para realizar análisis y cálculos. Entonces, bueno, en Excel, como trabajamos en un formato de tabla, Excel nos va a hablar de filas y de columnas, ¿sí? Y las filas, cada fila, en definitiva, para lo que es el vocabulario de base de datos, representa un registro, ¿sí? Entonces, esos registros que hablamos antes, ¿sí? Esas entidades que estaban registradas en la base de datos, en Excel los vamos a ver en las filas, ¿sí? Y en las columnas lo que vamos a ver son esos campos, ¿sí? Donde se cargan esos atributos con los cuales nosotros describimos cada una de estas entidades. Entonces, por eso en las columnas vemos el quirófano, el nombre del cirujano, el procedimiento, todo eso, ¿sí? Que son los campos, ¿sí? Y dentro de lo que sería la celda para Excel, en definitiva, es donde nosotros tenemos el dato concreto, ¿sí? El dato concreto. Así que, bueno, eso es como para tener un pantallazo general de cómo se ve, en definitiva, una base de datos cuando nosotros la abrimos desde Excel, ¿sí? Y entonces vamos a lo más específico que tiene que ver con base de datos, ya no de cualquier cosa, sino específicamente de literatura científica. Y acá, de lo que estamos hablando es de una base de datos que van a tener, cuyos registros, digamos, van a ser, como decía antes, en principio, artículos, si bien acá dice revistas, pero no es tan exacto eso, porque en definitiva lo que está en la base de datos está separado por artículos. Si bien está el dato de la revista que lo publicó, pero en realidad en la base lo que está separado es cada uno de los artículos. Puede haber libros también, puede haber algunas tesis, pero en general estas bases de datos que nosotros vamos a ver se especializan en artículos científicos, ¿sí? Y las que vamos a ver se especializan en artículos científicos dentro del ámbito de la salud específicamente. Y de cada uno de esos artículos,
los datos que vamos a encontrar son desde el autor, el título del artículo, la revista donde se publicó, el año, el lugar de publicación y algunos otros datos más el resumen del artículo, ¿sí? Y ahora vamos a ver que ahí eso nos abre la puerta para dos tipos de bases de datos de literatura científica diferentes. ¿Pero de dónde surgen estas bases de datos? Bueno, tienen su origen en lo que eran, en lo que son estas dos fotitos, ¿sí? En las bibliotecas. En las bibliotecas, varias décadas atrás, era el modo por el cual uno iba y solicitaba un libro, era que tenías que ir a buscar estos ficheritos donde estaban los datos de todos los libros que tenía la biblioteca. Y en estos ficheritos estaban ordenados por apellido, por abecedario y por apellido del autor del libro, y entonces uno cada vez que quería ir a buscar un libro tenía que ir a buscar la letra del apellido, ¿no? Entonces vos querías buscar, qué sé yo, el Moore de anatomía, supónganse, le digo por poner un libro que sé que conocen en primer año, entonces vos tenías que ir a buscar en la letra M y buscabas todos los Moore hasta que encontrabas un Moore que era anatomía con orientación clínica. Bueno, perfecto. Entonces, que encontrabas la ficha esa y ahí lo importante era, más allá de que en la ficha te encontrabas con el dato de los autores, el dato del título del libro, la fecha de publicación, la edición, la cantidad de páginas. Lo más importante era que aparecía un código, un número único, que era el número de identificador de ese libro. Entonces vos le pasabas ese número de identificador al bibliotecario y el bibliotecario después de un ratito te traía el libro. Digo, esa era la lógica de las bibliotecas varias décadas atrás. Luego, ¿qué pasó? Esto se informatizó previo a que apareciera Internet, ¿no? Y entonces, cuando se informatizó, pasó como con lo de la guía telefónica que yo mencionaba antes. Todas estas fichitas pasaron a una base de datos informatizada. Entonces, había computadoras sin acceso a Internet en las que uno iba, se sentaba y en esa computadora vos tenías varios campos para buscar. Podías buscar por el apellido del autor, pero también tenía la ventaja que podías buscar por el título del libro, podías buscar por el año, podías buscar por el rubro temático, que son libros de medicina y dentro de medicina de anatomía, por ejemplo. O sea que tenía grandes ventajas esa informatización. Pero en principio eso no tenía conexión a Internet, ¿sí? Era porque no era necesario de hecho ni existía Internet al principio, o no era accesible. Entonces, esa fue una primera fase, ¿no es cierto? Todos estos ficheros se informatizaron. Pero después apareció Internet. Y entonces cuando aparece Internet, todas estas fichas pasan a estar en Internet y a transformarse en lo que hoy conocemos como base de datos de literatura científica, ¿sí? A esto se le agrega el resumen, ¿sí? Y sobre todo en la cuestión de los artículos científicos más que en los libros, ¿sí? Todo esto pasa a formar parte de lo que son estas bases de datos. Y entonces, dentro de estas bases de datos de literatura científica, vamos a tener dos grandes grupos, ¿sí? Esto es muy importante, la diferenciación entre uno y otro, porque es media sorprendente, digamos, no es algo que uno, digamos, al principio parece que no tiene mucha lógica esta existencia de dos bases de datos completamente distintas, completamente distintas, que hay que separarlas, ¿no? Una de ellas, la primera que vamos a ver, se llaman bases de datos bibliográficas o de referencias bibliográficas o solo de referencias bibliográficas, ¿sí? En definitiva, uno lo que tiene que pensar es que estas, lo único que van a tener, es decir, lo único que va a formar parte de esta base de datos son las referencias, ¿sí? Es decir, ¿qué son las referencias? Son el dato del autor del artículo, el título del artículo, la revista en la que se publicó, el idioma, por ejemplo, que como está acá representado, un resumen del artículo, palabras claves, ¿sí? Y algún dato más, ¿sí? Pero la clave acá de esto, ¿sí? Lo importante, lo que la diferencia, es que lo que forma parte, lo que está cargado adentro de la base de datos, es esto nada más, no está el artículo en sí. O sea, el artículo en sí no forma parte de la base de datos. Lo que forma parte de la base de datos es, podríamos decir, la cabecera del artículo, ¿sí? Este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, por eso decimos, son solo las referencias bibliográficas, ¿sí? O es una base de datos de referencias bibliográficas, no de artículos científicos en sí, ¿sí? Sino solo de las referencias. Y
El acceso a estas bases de datos puede ser gratuito o puede ser de pago. Ok, bueno, están a full con los cortes de luz allá. Eh, sí, por supuesto, si al que se le corta la luz y se le corta, no hay problema. Después mándeme un WhatsApp y si no llegó a lo del presente, le envío el formulario, no se preocupen por eso, ¿no? Entonces, estas bases de datos, el acceso a estas bases de datos, como decía, puede ser gratuito, es decir, que puede ingresar cualquiera, incluso sin tener ningún tipo de usuario o contraseña, o sea, que no, ni siquiera necesita registro, o puede ser que haya que pagar, ¿sí? Eh, una de las gratuitas, ¿sí? Bastante, que es muy importante, se llama Lilacs, base de datos Lilacs, que es latinoamericana y que entonces, que es esta que les estoy mostrando ahí en la fotito. Esta lo que indexa son las referencias bibliográficas de publicaciones científicas dentro del ámbito de la salud de Latinoamérica. Entonces, trata de indexar casi todas las publicaciones que se realizan en Latinoamérica, ¿sí? Científicas en el ámbito médico, en el ámbito de la salud en realidad, están ahí en esa base LILACS. La otra que es conocida, digamos, que son de acceso gratuito, ¿no? Además de esta LILACS, que era la que les mostraba recién, es la más famosa de todas, de todo el mundo, la que se llama Medline, entre paréntesis podríamos decir PubMed, ¿sí? Pero ahora en las siguientes diapos voy a explicar bien cuál es la diferencia entre Medline y PubMed, ¿sí? Todos se refieren a lo mismo, digamos, pero tienen toda una explicación esto. Entonces, esta Medline, ¿sí? Es la más importante del mundo, ¿sí? Dentro de lo que son bases de datos de solo referencias y de acceso gratuito, ¿sí? Eh, Además de estas bases de datos que solamente tienen eso que le decía como la cabecera del artículo, vamos a tener otras bases de datos que las llamamos de texto completo, que como dice el nombre, en estas bases no solo va a estar almacenado las referencias, sino que va a estar directamente el artículo entero. Entonces, este artículo entero, el hecho de que almacene el artículo entero, implica, por ejemplo, que en los campos de búsqueda de esta base de datos, si yo busco una palabra, qué sé yo, busco dengue, supónganse, y la palabra dengue no aparece en el título del artículo, no aparece en las palabras claves, no aparece en el resumen, entonces esa referencia, si fuera una base de datos de solo referencias bibliográficas, no me va a traer ningún artículo, no me va a traer el artículo, ¿sí? Porque la palabra dengue no aparece en ninguno de esos tres campos que son los que buscan las bases de solo referencias. Si la palabra dengue aparece en el medio del artículo, pero no aparece en el título, no aparece en el resumen y no aparece, entonces no me lo va a traer a ese artículo. Me lo va a traer únicamente cuando yo busque en una base de datos de texto completo, ¿sí? Que eso no quiere decir que sea algo bueno, o sea, no es que es mejor eso, porque a lo mejor justamente no aparecía dengue en el título, no aparecía dengue en el artículo, porque la mención al dengue era algo totalmente secundario, algo irrelevante, y entonces no era importante, no era un artículo sobre dengue realmente, o sea que estaba bien, digamos, que no me apareciera ese artículo, ¿sí? Pero digo, es algo que hay que considerarlo. Pero hay algo que yo lo salteé hace unos momentos, que es que en la base de datos de solo referencias bibliográficas, lo que yo me puedo encontrar es este enlace al texto completo. Pero no lo tengo que confundir con lo que mencionaba recién de una base de datos que tiene el artículo. ¿Por qué? Porque acá en estas bases de solo referencias, lo que hay es un enlace para salir del sitio web por ejemplo, de Lilacs o de Medline e irme a otro sitio web donde realmente está almacenado el artículo, ¿sí? Ese sitio web, lo más probable es que sea el de la revista que publicó el artículo. Entonces, cuando yo haga clic acá, en texto completo, ¿sí? Como está acá representado en la imagen, y me lleve a la revista donde se publicó,
pueden ocurrir dos situaciones diferentes. Puede ser que ese artículo sea libre y gratuito, y entonces pueda acceder y leerlo completo sin registrarme ni nada, ¿sí? Pero insisto, no forma parte de esta base de datos, sino que lo voy a encontrar en la página de la revista, ¿sí? O puede ser que esté, que no pueda acceder sin pagar, es decir, que esté detrás de lo que se llama en la jerga muro de pago, ¿sí? Detrás de un paywall. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para poder acceder a ese artículo, tengo que o pagar por el artículo individual en dólares, ¿no es cierto? Es decir, lo tengo que comprar, o directamente tener una suscripción en general, no a la revista, sino que la suscripción termina siendo al servicio que tiene la editorial que es dueña de la revista, ¿sí? Que tiene un abono, ¿sí? Que uno paga para que te deje acceder a todas las distintas revistas que forman parte de esa editorial. En el ámbito médico esto está hiperconcentrado, o sea, puede haber miles y miles de revistas en el ámbito médico, pero son todas del Sevier, en definitiva, prácticamente. O sea, las importantes todas forman parte de la editorial del Sevier, que se ha ido comiendo a las otras. Entonces, hay una que otra editorial, pero digamos la mayoría del Sevier tiene cualquier cantidad de revistas. Entonces, lo que hacen estas grandes editoriales es venderte un abono para acceder a todas las revistas que ellas publican. Y ese abono en Argentina, en Latinoamérica en general, lo más frecuente es que uno como persona individual no pueda pagarlo, no pueda costearlo, ¿sí? Obviamente es en dólares, bien, toda siempre la cuestión que siempre pasa en Argentina con el acceso a los dólares y a estas cuestiones. Entonces, en general, uno individualmente no suele tener esos abonos, ¿sí? Sino que esos abonos en general los que los pagan son las instituciones. Entonces, se supone que las universidades, que todas las universidades, deberían estar suscriptas a tener estos abonos. A veces no es la universidad, sino que puede ser el hospital o el sanatorio donde uno trabaja. Algunos hospitales y sanatorios tienen la suscripción también para que los profesionales de la salud que trabajan ahí puedan actualizarse y tengan acceso a ese material, pero no lo tienen todos, ¿eh? Pero también cuando uno es investigador y trabaja en un laboratorio de investigación o un instituto de investigación, ese instituto seguramente paga institucionalmente al Sevier, por ejemplo, el servicio que tiene. En el caso más en particular, la UAI tiene las suscripciones, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que estas suscripciones son muy caras a nivel institucional, son varios miles de dólares, digamos, es mucha plata, eh, que encima varía, no le cobran a todas las universidades exactamente lo mismo, o sea que es como que le cobran según la cara de la universidad, eh, y que todo eso depende en definitiva de la biblioteca de la universidad. Digo, por si alguno no lo sabe, a lo mejor lo saben todos, pero capaz que otros no. Todo esto lo maneja la biblioteca. Entonces, si ustedes en algún momento quieren acceder a ese servicio, ¿sí? Que es muy valioso, insisto, la universidad invierte muchos dólares en eso, en tener esa suscripción, y no es para los docentes nada más, es para los docentes y para los alumnos. Entonces, si ustedes quieren tener acceso, tienen que ir a hablar a consultar ahí en la biblioteca, ¿sí? Entren primero por la página web de la biblioteca de la UAI y después consulten con la bibliotecaria. Digo porque hay cosas que van cambiando, que las cambian de un año a otro, entonces hay que pedir un usuario y contraseña para poder acceder desde tu domicilio y si no, acceder desde ahí de la biblioteca. Y te van a explicar cómo se usa el servicio, qué sé yo. Es todo siempre muy bueno, todo eso. Las universidades públicas en general, si tienen la suscripción, la tienen escondida, es sumamente difícil acceder desde las universidades públicas, entonces por eso está bueno en la universidad privada aprovecharlo, ¿no? Entonces, si uno ingresa con ese usuario y contraseña, entonces podés acceder y podés superar ese muro de pago, digamos. Pero obviamente está lleno de cientos de miles de científicos de todo el mundo que nunca pueden superar ese muro de pago, porque justamente no tienen, los que vivimos en los países pobres, digamos, muchos no tienen acceso
a eso, a que la institución pueda costear esos servicios. Encima, los servicios esos son bastante específicos dentro de cada una de las disciplinas. Entonces, la UAI tiene que suscribirse a los servicios que tienen artículos científicos vinculados con la medicina, por un lado, pero a su vez también se tiene que suscribir a las editoriales y revistas que publican artículos vinculados con, qué sé yo, ingeniería, con abogacía, con las otras carreras, porque las de medicina están aparte, están por separado. Entonces, por eso tener suscripciones a revistas de abogacía no nos sirve para nada, ¿no es cierto? Bien. Fíjense que, bueno, lo vemos mejor en esta, ¿no? En esta viene a ser una especie de resumen de las más famosas, ¿no es cierto? De estos dos tipos de bases de datos documentales que yo mencionaba antes, ¿no? Las bibliográficas o de solo referencias bibliográficas y las de texto completo. Dentro de las bibliográficas, como mencionaba antes, vamos a su vez, en cada uno de estos grupos, digamos, los vamos a separar en gratuitos y pagos. Dentro de lo que son los gratuitos, como mencioné antes, las importantes son Medline y Lilacs a nivel latinoamericano. Medline a nivel mundial, a pesar de que su base es en Estados Unidos, pero se la considera mundial, y Lilacs, que es latinoamericana. Pero de acceso pago, vamos a tener la que se llama Embase y Scopus. Las dos son del Sevier. Fíjense, las mausas son del Sevier. Embase es más específica del ámbito médico y del ámbito de la medicina basada en la evidencia, y Scopus es un poco más general, ¿sí? Es decir, que de la misma editorial tiene como varias, digamos, pero estas no podés acceder si no tenés la cuenta, digamos. Así que, pero son muy prestigiosas y muy importantes, por eso es importante esto de tener ese acceso que yo mencionaba. En el ámbito de las de texto completo, fíjense que las gratuitas, o sea, hay algunas gratuitas, y la más famosa para nuestro ámbito es Cielo, ¿sí? Cielo, entonces, estaría dentro de lo que serían base de datos de texto completo, porque está el artículo completo. ¿Vieron? Si alguna vez entraron a Cielo, habrán visto que siempre está el acceso al artículo entero que uno lo puede leer, ¿no? Porque justamente lo que indexa esa plataforma Cielo son los artículos latinoamericanos, o sea, de publicaciones exclusivamente latinoamericanas, que a su vez son libres, de libre acceso. Si hay una publicación latinoamericana paga, no va a aparecer en Cielo, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, el problema que tiene Cielo, digamos, que es lo que, porque seguramente ustedes me van a decir, bueno, pero siempre recomiendan, los otros profesores o mucha gente me ha recomendado que busque en Cielo, ¿no es cierto? Que es algo confiable y pues, sin dudas es confiable. Pero el problema que tiene Cielo es que lo único que indexa son artículos de revistas libres latinoamericanas. No está indexando las revistas más prestigiosas dentro de la medicina que no son latinoamericanas, ¿sí? Que son la mayoría, o sea, la inmensa mayoría de las revistas no están en Latinoamérica, no son publicaciones latinoamericanas. Entonces, ahora después vamos a ver una cuestión de números más adelante, pero van a ver que si yo me restrinjo a buscar en Cielo, estoy limitando mi búsqueda, ¿sí? Mi pantallazo general sobre un determinado tema de una manera que no corresponde, ¿no es cierto? Porque estoy restringiendo nada más que la búsqueda latinoamericana y de revistas libres, ¿sí? Que es una muy pequeñita porción de lo que es todas las publicaciones científicas. Además de Cielo, nos vamos a encontrar con una que se llama PubMed Central, que, como pueden ver, tiene un nombre parecido a Medline PubMed, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de la misma institución, pero es una base de datos diferente, ¿sí? Ahora después la vemos en la siguiente diapo. Esta también se abrevia a veces PMC, ¿sí? Esta también es gratuita, entonces tengo acceso a un montón de artículos gratuitos, pero en inglés, ¿sí? O sea, en publicaciones que no son de Latinoamérica. Después tengo una que se llama The Cochrane Library, muy importante en el ámbito de lo que es la medicina basada en evidencia, que es medio difícil de precisar si es gratuita o paga. Tiene cierto sector que es gratuito y otro sector que es pago. Esta se especializa en esta cuestión de investigaciones clínicas. Entonces, si yo lo que necesito, por ejemplo, era para actualizarme para una cuestión clínica, de Cochrane Library va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque me va a dejar de lado todos esos artículos que sí me salen, por ejemplo, en Cielo,
con un montón de investigaciones hechas en laboratorios, con ratas en laboratorio, eso que no tiene nada que ver con la cuestión de la medicina clínica, sino que es una investigación básica, ¿sí? Investigación más general, que no aplica a la atención de los pacientes, concretamente. Entonces, esta otra es más útil desde ese punto de vista. Y después tenemos las dos del Elsevier, que son las más importantes, que son pagas, obviamente. Clinical Key y Science Direct. Estas dos, también Clinical Key, más orientada a lo que es la medicina basada en la evidencia y a la medicina clínica, y Science Direct un poco más general. Estas dos son las que, en principio, la UAI tiene convenio, o sea, que uno puede acceder, yo entiendo que todavía lo tiene, en algún momento lo tuvo, que uno puede acceder y buscar y leer artículos completos de todas las revistas de Elsevier, ¿sí? Que, insisto, son la mayoría. Y si no tenés ese usuario y contraseña, quedaste completamente afuera. Esto me parece importante también destacarlo porque también seguramente pueden haber escuchado o van a escuchar, ¿sí? Que muchos docentes les recomiendan, les van a decir, pueden buscar en Cielo cuando tengan que buscar por internet. O sea, siempre la recomendación es no busquen en Google, ¿no? O sea, si uno busca en Google, algo así científico, el primer obstáculo que vas a tener es que te sale cualquier cosa, obviamente. Entonces tenés que a lo mejor pasar por muchas páginas hasta que encontrás algo que sea realmente confiable, ¿no es cierto? Y además vas a tener que aplicar todos esos criterios que yo había mencionado en la última clase. Entonces tenés toda esa dificultad, ¿no es cierto? De que vos decís, bueno, pero esto que estoy leyendo, ¿será un artículo científico o no? Entonces, un modo de solucionar ese tema es, bueno, buscar en Cielo, ¿no es cierto? Pero con la salvedad que yo había dicho antes. Si busco en Cielo, estoy buscando en un universo muy pequeñito, ínfimo prácticamente. Y la otra gran recomendación que suelen dar los docentes, un poco así genérica, es en vez de usar Google, el Google común, utilicen el Google académico o Google Scholar. ¿Sí? Y en realidad en el ámbito médico no se usa, no se considera confiable Google académico, no es prestigioso para nada, ¿sí? Porque es apenas un poquito mejor que el Google general. En el Google académico, lo primero que tiene es que primero no está especializado en el ámbito médico, o sea que salen artículos de cualquier cosa, ¿sí? Y la ciencia, la investigación médica tiene algunas especificidades, ¿sí? Algunas características que son muy puntuales que nosotros necesitamos que cualquier base de datos las tenga consideradas, ¿sí? Que no tiene sentido que las mencione ahora, pero que las van a ver más adelante. Pero por sobre todo, la otra cuestión es esto de que Google Académico no es muy exacto en filtrar artículos, por ejemplo, que no son realmente científicos, ¿sí? O sea, se encuentra, uno puede decir, mucha basura dentro de Google Académico. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado porque algunos resultados que tiene Google Académico que a vos te pueden impresionar como que quizás son científicos, en realidad no lo son, ¿sí? O están publicados en revistas que no son prestigiosas para nada, digamos, digamos, tiene esa cuestión. Te puede resultar eventualmente útil, pero con muchísima cautela tenés que tener, ¿sí? Cosa que cuando buscas en estas otras bases de datos estás un poco más relajado. Si bien pueden aparecer artículos malos, ¿sí? Pero aparecen menos artículos malos que lo que aparecen en Google Académico, que son cualquier cantidad, los artículos que no sirven para nada. Entonces, bueno, por eso. Es más que nada, sobre todo en medicina, digo, sí, por eso medicina tiene muchas cuestiones bastante especiales, ¿no es cierto? Entonces, en el ámbito médico como que no va. Les había prometido, bueno, cierta aclaración de esto de qué es Medline, PubMed, que seguramente a la mayoría por ahí les suena. Resulta que Medline es una base de datos, una base de referencias bibliográficas, es la base de referencias bibliográficas más grande del mundo, ¿sí? A nivel biomédico, ¿no? Tiene, fíjense, 34 millones de citas bibliográficas, o sea, tiene indexado 34 millones de la cabecera de los artículos, ¿sí? Desde varias décadas atrás, o sea, del año 66 en adelante, pero tiene incluso más viejos. ¿Quién la mantiene? ¿Quién se encargó de hacer esta base de datos? La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esa Biblioteca Nacional de Medicina depende del Ministerio de Salud de Estados Unidos o del equivalente del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Entonces, esto era una biblioteca que hizo justamente lo que yo les mencionaba al principio.
esos ficheritos que tenía de todas las revistas que tenía ahí guardadas, los transformó primero en artículos, ¿no es cierto? O sea, indexó los artículos y después esto lo volcó en Internet y se transformó en el estándar, ¿sí? A la hora de hacer búsquedas bibliográficas. Entonces, este es el estándar absoluto de esto, ¿sí? Entonces, a esa base de datos la llamaron Medline. El tema es cómo accedes a esa base de datos, ¿sí? ¿De qué modo yo puedo consultar en esa base de datos? Bueno, podría ir presencialmente a la Biblioteca Nacional de Medicina y consultar lo de las computadoras que están ahí, pero obviamente eso no lo va a hacer nadie. Entonces, cuando yo ¿cómo accedo desde Internet? Para acceder por Internet, yo tengo que acceder a través de un portal, de una interfase, desde un buscador, podríamos decir, que lo llamaron PubMed, ¿sí? Y lo pusieron en la dirección www.pubmed.gov, ¿sí? Entonces, en ese portal, usando ese buscador, yo sé que estoy buscando ahí en Medline, o sea que en definitiva, Medline y PubMed terminan siendo lo mismo, ¿sí? Porque pertenecen a la misma institución, que es la Biblioteca Nacional de Medicina. Y es una base de datos, insisto, de solo referencias bibliográficas. Pero también esta Biblioteca Nacional de Medicina armó otra base de datos en paralelo, ¿sí? Que se llama PMC o PubMed Central. Y acá está otra base de datos, lo que incluye es, en vez de incluir solo las referencias, incluye algunos artículos completos. Pero son solamente algunos. Fíjense la diferencia. 34 millones de citas tiene Medline y PubMed Central solamente tiene algunos millones, es decir, 2, 3 millones de artículos, ¿sí? O sea que la diferencia es abismal entre lo que tiene solamente como referencia y lo que además tiene como artículo completo. Entonces, les pongo un ejemplo. Si uno entra ahora a PubMed, ¿sí? A pubmed.gov, uno se encuentra con esto, ¿no es cierto? Si uno realiza una búsqueda. Y acá, el principal problema que tiene es que uno tiene que buscar en inglés, ¿sí? No admite otro idioma. Si yo no puedo buscar en español, no puedo buscar en portugués, porque no me va a salir, no me van a salir artículos, ¿sí? Yo tengo que buscar con palabras claves en inglés, necesariamente. Entonces, eso es todo un obstáculo, ¿no es cierto? Porque independientemente de que nosotros podemos tener más o menos conocimiento de inglés para poder interpretar un artículo científico, para poder leer un resumen, pensar en palabras claves en inglés todavía más complicado, ¿sí? Entonces no va a cualquier cosa, ¿sí? Tengo que tener un mayor conocimiento todavía del inglés. No alcanza solo con aprender a traducir algunas cositas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene esa dificultad. Y entonces yo, a modo de ejemplo, puse para buscar sobre un parásito que se llama entamoeba histolítica y lo que quería buscar era sobre el tratamiento, ¿sí? La terapéutica. Entonces, fíjense que si uno busca así, eh, sin demasiadas vueltas, ¿no es cierto? Me salen 1143 artículos, ¿sí? Que vienen desde 1960 hasta 2025, o sea, que están repartidos en todos estos años de historia. Obviamente yo podría ir filtrando por años, ¿no es cierto? Y el primer artículo que me sale es este que está acá. Bueno, eh, fíjense que del artículo, si yo entro en ese artículo, ¿sí? Hago clic ahí y entrar en el artículo, me sale bien el dato de la revista en la que se publicó, el año en el que se publicó, la fecha en la que se publicó, me sale el título del artículo, obviamente, los autores, ¿sí? Con ciertas referencias de pertenencia institucional, y acá más abajo estaría el resumen, ¿sí? Pero acá me aparece ese enlace al texto completo, que en este caso justo coincide con un artículo que también está en la base de datos esa de texto completo que mencionaba recién, que era PMC o PubMed Central. Entonces, si hago clic ahí, voy a poder leer el artículo gratuitamente, ¿sí? Sin ningún problema. Pero obviamente el artículo va a estar en inglés, ¿no es cierto? Bien. Pero también las había mencionado antes esta base de datos LILAX, ¿no es cierto? La latinoamericana. Sería como el Medline latinoamericano. Esta es la base de datos de referencia bibliográfica en salud, la más grande de Latinoamérica. Y fíjense que tiene también la cuestión numérica, ¿no?
Esta tiene 880.000 artículos publicados. Es decir, le aparecen, tiene referencias sobre 880.000 artículos, es decir, menos de 1 millón, contra los 34 millones que tiene Medline. Pero claro, las diferencias no es porque esta base de datos sea, no sé, mala o porque no haga bien su tarea. Es porque esta solamente indexa las publicaciones latinoamericanas. Y entonces, la diferente magnitud que hay entre las publicaciones de Estados Unidos y de Europa versus las publicaciones latinoamericanas es abismal, obviamente. La mayoría de las publicaciones están en Estados Unidos o en Europa. Entonces, por eso, si yo restrinjo mi búsqueda nada más que al ILAX, quiere decir que estoy buscando en estos 880.000. Me están quedando 33 millones de artículos afuera, ¿sí? Más 34 millones de artículos afuera que son del resto del mundo. Entonces, eso puede servirme o no, digamos, depende de cuáles sean mis intereses, mis objetivos. ¿Quién mantiene esta LILAX? ¿Sí? La otra la mantenía Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Esta la mantiene la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, a través de un instituto que se llama VIREME, que está en Brasil, ¿sí? Que tiene su base, la tiene en Brasil. Y la mitad, digamos, de todos estos artículos, fíjense que esto tiene relación con Cielo, ¿sí? Está asociada con Cielo, LILAX, y la mitad de estos artículos están con texto completo en Cielo. Entonces, Cielo tiene alrededor de 400.000 artículos. Así que por eso, lo que yo decía antes, si uno busca exclusivamente en Cielo, estás buscando en un universo de 400.000 artículos, versus buscar en Medline con 34 millones de artículos. Entonces, la diferencia es demasiado grande, digamos, como para que alcance con realizar una búsqueda en Cielo. Cielo puede ser entretenido para practicar, para encontrar algunos artículos, pero esencialmente si yo quiero hacer una búsqueda sistemática no me sirve Cielo, ¿sí? Porque no tiene suficiente, digamos, alcance su base de datos, ¿sí? Pero acá viene la parte que a mí me importa y con la que después nosotros vamos a realizar un ejercicio, que es que este Vireme, ¿sí? Que se encarga de mantener esa base de datos LILAX, ¿qué hizo? Armó un buscador, ¿sí? Un buscador, un portal que se llama Biblioteca Virtual en Salud. Y ese portal de la Biblioteca Virtual en Salud tiene un buscador que integra no solo la búsqueda en LILAX, sino, y por ende también en Cielo, ¿no es cierto? Tiene incluido Cielo, sino que también incluyó a Medline. Entonces, yo simultáneamente, utilizando el buscador de la BBS, voy a buscar tanto en las publicaciones latinoamericanas como en las del resto del mundo. Entonces, si yo ingreso a este portal, ¿sí? De la BBS, que es muy amigable, muy sencillo de usar, está en español, en portugués y en inglés, ¿sí? Si yo ingreso ahí, voy a estar buscando, en cierto sentido, en algunos aspectos es un buscador superador del de PubMed, Medline. Por eso mi idea es mostrarles cómo buscar acá en vez de mostrarles cómo buscar en Medline, que es lo típico, digamos. O sea, si uno lee cualquier manual de informática biomédica, en este caso lo que hacen es mostrarte en Medline, ¿sí? Pero este buscador de la BBS, para mí tiene en algunos aspectos, es superador, ¿sí? Superador en el sentido que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la gran ventaja que tiene este buscador? Que yo busco en español o en portugués. Pero, curiosamente, por más que yo ponga las palabras clave en español, me trae igual artículos que estén en inglés. Es decir, que la palabra clave esa es como si la tradujera al inglés y la transformara en una palabra clave en inglés. Entonces, tiene esa gran ventaja de que yo igual voy a necesitar saber inglés, porque para poder leer, cuando me traiga un artículo que solamente está en inglés, voy a tener que saber inglés. Pero al menos me ahorro la cuestión de tener que saber específicamente el vocabulario técnico con el cual aparece mencionada una determinada patología o lo que sea que yo esté buscando. Entonces es muchísimo más sencillo de usar y además tengo toda la interfaz en español o en portugués, como ustedes quieran. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir este Power y les voy a mostrar, voy a hacer una búsqueda en el navegador, ¿sí? ¿Dónde lo tengo? Acá.
¿Por qué es importante que presten atención ahora? Porque el ejercicio de la semana que viene, ¿sí? La actividad sincrónica de la semana que viene, va a ser hacer lo mismo que yo estoy haciendo, que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Esta misma búsqueda, solo que con otras palabras clave, siguiendo otra lógica, diferente de la que yo estoy planteando ahora, pero básicamente se tiene que hacer este mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, el primer paso, en este caso, ¿cuál es el punto de partida? ¿Sí? ¿Qué es lo que motiva la búsqueda? Bueno, pensar, ¿sí? En que yo lo que quisiera es actualizarme respecto de el dengue, ¿sí? Pero en un aspecto muy puntual, que es el dengue en niños. No el dengue tradicional, que uno lo piensa siempre en adultos, que uno lo estudia en la facultad y que está hiper estudiado, sino específicamente cómo se manifiesta el dengue en niños, porque las manifestaciones en niños en principio, no son las mismas que en el adulto, porque en la mayoría de las infecciones virales, ¿sí? En los niños puede ser diferente. Piensa en el caso del COVID, por ejemplo. En el COVID, en niños, incluso la expectativa de vida era completamente distinta que en los adultos mayores. Entonces, con el dengue, ¿pasará algo similar? ¿Será que a los niños no les afecta el dengue? ¿No? No lo sé, vamos a investigarlo, digamos. Esa sería un poco la lógica detrás de lo que justificaría realizar, por ejemplo, esta búsqueda. Entonces, con la perspectiva de que lo que yo quiero es buscar artículos científicos que me describan el cuadro clínico en niños de dengue, ¿sí? Ese va a ser mi punto de partida. Y acá se me abren dos caminos distintos. Uno es, como en cualquier búsqueda, ¿no es cierto? Uno es arrancar de entrada poniendo un montón de palabras claves y haciendo una búsqueda hiper específica, o sea, ir completamente al grano. Yo quiero dengue en niños y entonces pongo 5 palabras claves ahí. Eso es una estrategia, ¿sí? Una estrategia que a veces da resultado, pero otras veces no te da resultado porque si uno no conoce mucho del tema, a veces le errás con las palabras claves y entonces volvés a la búsqueda tan específica que no te encuentra ningún resultado. Dejaste afuera la inmensa mayoría de los artículos. Otra estrategia, que es la que yo les voy a mostrar ahora, es hacer lo contrario. Vamos desde lo más general y después vamos afinando la búsqueda, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con palabras muy generales y después vamos a utilizar la herramienta que tiene este buscador, que son los filtros. Eso es lo que yo les quiero mostrar. Entonces, estamos acá en el navegador. Espera, ahí. No, ¿dónde lo tengo? Acá. Ahí tengo el navegador. Lo único malo que tiene este portal es que 2x3 tiene algún problema técnico. ¿Ven? Como acá dice, el servicio de búsqueda de la BBS está presentando inestabilidad. Yo creo que esta inestabilidad es eterna, porque desde que yo lo utilizo siempre tiene algún inconveniente. O sea que si a ustedes cuando están haciendo el ejercicio les pasa que no pueden acceder, vuelvan a probar dentro de un rato porque 2x3 pasa eso. Entonces, en este caso, insisto, yo voy a arrancar buscando con la palabra dengue, ¿sí? Es decir, con la búsqueda lo más general posible. Y fíjense lo que va a pasar, digamos. Yo aprieto ahí buscar y acá me trae una X cantidad de artículos, ¿sí? Y acá hay un aspecto sumamente importante, sobre todo pensando en el ejercicio que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Porque el ejercicio que yo les voy a pedir, ustedes lo que van a tener como un formulario de Google, y en ese formulario de Google va a tener casilleros, y ustedes lo que me van a tener que anotar en esos casilleros, para demostrar que hicieron la búsqueda y siguieron los pasos que yo le pedía, me van a tener que anotar la cantidad de artículos que van encontrando. Entonces, lo primero que van a tener que anotar es, bueno, buscando solamente la primera palabra clave que yo les doy, cuántos artículos les salen, ¿sí? Cuántos les salieron a ustedes. Pero ahora, hace un tiempo, que el portal de la BS tiene esto que está acá, ¿sí? Estas dos solapas, podríamos decir, que nos complica ese ejercicio. ¿Por qué? Porque han decidido, el portal de la BBC, destacar, por un lado, los artículos que son específicamente de la base de datos LILAX, o sea, lo que ellos llaman colección LILAX Plus, ¿sí? Y viene seleccionado esa solapa. Con lo cual, si yo leo ese número que dice ahí, perdón, me voy a poner los anteojos porque si no, ni lo veo, que dice 16.094,
en realidad acá esto lo que me está diciendo es, hay 16.000 artículos, podríamos pensar, que son latinoamericanos, ¿sí? De publicaciones latinoamericanas. Pero en realidad, con lo que vamos a trabajar nosotros es con la colección completa de la BBC. O sea que tengo que activar esta solapa, ¿sí? Y si activo esta solapa, pueden ver que acá lo que hay son 57.236. Entonces, con la palabra dengue, mi universo total de artículos que están recuperados por el buscador de la BBC son 57.236. Entonces, en ese formulario de Google que yo les voy a poner a ustedes, entonces el primer resultado que tendrían que poner sería algo el equivalente a estos 57.000 resultados. No va a ser con la palabra dengue, van a tener que buscar con otra palabra clave. Entonces va a ser otro número, ¿sí? Pero es este el número del que ustedes tienen que buscar, el de la colección completa de la BBC. Bien, continuamos con el ejemplo. 57.000 resultados no me sirve para nada, porque obviamente yo no me voy a poner a leer 57.000 resultados. Entonces, necesariamente tengo que filtrarlo. Además, estos son 57.000 artículos hipotéticos sobre dengue. Yo no quería sobre dengue, quiero dengue en niños. Entonces, acá, en la zona izquierda, tenemos distintos filtros para aplicar. Y el primer filtro que vamos a aplicar en esta situación es el filtro que se llama asunto principal. Y vamos a tildar donde dice dengue y vamos a ir a filtrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos indicando que queremos nosotros artículos científicos, pero no que tengan la palabra dengue en algún lado, sino específicamente que dentro de la temática del artículo, ¿sí? Realmente cuando se cargó ese artículo acá en la base de datos, se haya explicitado que el artículo en sí gira todo alrededor del dengue y no a lo mejor sobre enfermedades, sobre fiebres virales, por ejemplo. El artículo podría ser sobre fiebres virales y va a mencionar la fiebre hemorrágica, el dengue, machupo, qué sé yo, 800.000 fiebres virales que hay dando vuelta, y entre todas esas se menciona el dengue, pero en realidad no gira alrededor del dengue, ¿sí? Entonces, un modo de focalizar mejor y de precisar mejor que estos sean artículos sobre dengue es utilizar ese filtro que dice asunto principal, ¿sí? Dengue. Entonces, fíjense que cuando yo filtré por dengue, asunto principal dengue, me quedaron 19.772, o sea, un tercio de los que tenía antes, más o menos, ¿sí? Pero sigue siendo un montón. Entonces vamos a aplicar otro filtro más. Bueno, el siguiente filtro que vamos a aplicar en este caso no es lo más aconsejable, ¿no es cierto? Porque yo justamente les había dicho antes que si yo tengo que hacer una búsqueda sistemática, como por ejemplo para construir el estado del arte de una investigación, no me puedo circunscribir a los artículos publicados en un determinado idioma, por ejemplo. Tengo que utilizar los de todos los idiomas, ¿sí? O sea, básicamente en inglés. Pero en este caso, ya que lo pienso más que nada desde un punto de vista más pragmático, más que me sirva, suponiendo que yo no supiera inglés, ¿no es cierto? Y que no pudiera leer artículos en inglés, entonces una opción sería venir a buscar el idioma y poner que forzar a que solo me muestre artículos que estén en español, en mi caso, ¿sí? Y fíjense que si yo aprieto filtrar, acá me quedan reducidos a 2.288 artículos. O sea, de casi 20.000 artículos que tenía antes, solo el 10% están publicados en una versión en español. Y estamos hablando del dengue, que se supone que los únicos que investigan sobre el dengue son argentinos, brasileros y alguno más de Latinoamérica. O sea, cubano, digamos, es en Latinoamérica donde se investiga dengue, no en Estados Unidos, no en Europa, o se investiga muy poquito en esos otros países. Entonces, ¿cómo puede ser que casi todas las publicaciones estén en inglés? Y porque la mayoría de los latinoamericanos publican en inglés también. Entonces, un montón de investigadores argentinos y brasileños publican en revistas que solamente publican en inglés, el artículo en inglés. Entonces, fíjense todo lo que yo estoy dejando afuera por hacer esto, ¿no es cierto? Pero bueno, es válido desde el punto de vista que yo lo que quería era investigar un poco sobre este tema, digamos, no estoy haciendo no estoy haciendo esto del estado del arte, ni voy a construir una revisión sistemática, ni nada de eso. Quiero actualizarme un poco respecto al tema. Entonces puede ser incluso válido como una primera búsqueda. Digo, primero investigo, recolecto en español y después veré en otros idiomas, ¿sí? Entonces, bueno, acá el resultado es que me dio 2.288, ¿no?
Si yo estuviera haciendo el ejercicio ese que les digo, hipotético, en el formulario de Google tendría que cargar este número, 2288, ¿sí? Fíjense que son 2288 después de que seleccioné asunto principal dengue, idioma español. Y ahora le vamos a agregar otro filtro más, pero presten atención porque este es más complicado, porque es un filtro que no está puesto acá, ¿ven? Esto no me aparece. Me aparece el de base de datos, asunto principal, tipo de estudio, idioma, intervalo de año de publicación. Pero no, necesito otro filtro para tratar de que los artículos tengan que ver con niños y no con lo que sea, ¿sí? Entonces, voy a ir a donde dice más filtros y acá me salen los filtros que ya están activados y voy a tener que activar uno que no está, que es límite. Le pongo la tilde y tengo que apretar aplicar. Entonces, cuando aprieto aplicar ese, lo único que hizo, no me aplicó el filtro, ¿sí? Lo que me aplicó es que me aparece activo acá, ¿sí? Entonces, fíjense dónde está, acá, límite, ya me apareció límite. Ahora yo tengo que seleccionar, ¿sí? Este filtro para que filtre artículos. Entonces, acá me aparece niño, voy a seleccionar niño y voy a poner filtrar y entonces ahora me quedaron 220 artículos. 220 artículos ya es un número muchísimo más manejable, ¿no? Este filtro de límite niño igual funciona hasta por ahí nomás. O sea, nos vamos a encontrar con que gran parte de esos 220 no son tan específicos de niños necesariamente, pero hay más chances de encontrar artículos que sean sobre niños, ¿sí? Gracias a la aplicación de ese filtro. Pero hay un último filtro que tenemos que aplicar, que es muy importante en medicina. En medicina no nos interesan los artículos viejos. Entonces necesitamos sí o sí ponerle un filtro respecto de el año de la publicación, porque yo no quiero leer, no quiero que me traiga un artículo de 1964. ¿Qué me importa lo que el dengue en 1964? ¿Sí? En la mayoría de las cuestiones médicas es necesario que la información esté actualizada. Entonces, acá por eso viene ya directamente un filtro que dice los últimos 5 años. Entonces yo toco ahí últimos 5 años y ya me marca. Quiero que estén publicados entre el 2020 y el 2025. Listo, perfecto. Aprieto la flechita y fíjense, me quedaron 16. Nada más que 16 artículos que reúnen todos estos requisitos. Dengue, asunto principal, idioma español, en niños y que están dentro de los últimos 5 años. ¿Sí? Me pongo a leer los títulos de estos y fíjense el primero. Brote epidémico de dengue 2023, experiencia de un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires. Excelente, ya el primer artículo parece súper pertinente con lo que yo estaba buscando. Justamente lo que quería era que alguien me describa las manifestaciones clínicas más frecuentes que encontraron en el dengue en niños. Y qué mejor que me lo describan en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en Argentina, que es donde estoy yo. Y encima, reviso dónde se publicó. Y es una revista muy prestigiosa, la de Archivos Argentinos de Pediatría, que es la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, perfecto este artículo. Bueno, sigo leyendo y me encuentro con que, bueno, el segundo no tiene nada que ver. El tercero, factores de riesgo a la exposición del virus DEM 1.4, tampoco parece que tenga mucho que ver. Lineamientos técnicos operativos de la aplicación de la vacuna contra el virus del dengue en la República de Honduras, no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando. Y así hay varios que no tienen nada que ver, ¿sí? Pero sigo leyendo, este, por ejemplo, tiene que ver con niños, dengue en paciente de 32 días de vida, reporte de un caso poco habitual. Tiene que ver con niños, pero no me sirve para lo que yo estaba buscando, ¿sí? Y me interesa, fíjense este otro, el número 7, dice, estudio observacional de las características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio en pacientes pediátricos con dengue de la ciudad de Córdoba. Otro igual que el primero, pero en Córdoba. Buenísimo, también me viene perfecto. Sí, así que este también lo seleccionaría como para verlo, ¿no? Acá hay otro, no es de Argentina, pero igual sirve, caracterización epidemiológica del brote de dengue en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza de República Dominicana. Bueno, buenísimo como para tener una comparación con qué es lo que pasa en otros países. Este también dice dengue más allá del trópico, estudios de series temporales 2015-2016 versus 2019-2020 en un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires. También, perfecto, me viene re bien. Bueno, fíjense que encontré 3 o 4 artículos en definitiva que parecían interesantes. Entonces, si yo selecciono este primer artículo como para ver algunos datos más, ingreso, ustedes también van a tener que hacer esta parte, ¿no? ¿Con qué datos me encuentro? Tengo el título, acá, el título del artículo, tengo los autores, tengo la revista, tengo el volumen
y el número de la revista. Y tengo acá, esto no parece, uno no se da cuenta enseguida, sino por experiencia, que esto que me aparece acá es la base de datos en la que esta ficha fue encontrada. Es decir, que el buscador de la BBS encontró este artículo en la base de datos LILACS y también en la DINASYS, que es otra base de datos en la que busca. ¿Sí? Acá podría decir Medline perfectamente. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, también me dice que el artículo está en inglés y en español, en este caso, ¿no? Pero lo importante es esto de la base de datos, porque yo les voy a pedir que ustedes marquen eso, ¿sí? En algún momento. Si a ustedes les queda la duda, ¿dónde era que figura lo de la base de datos? Fíjense que acá tienen como una especie de recuadrito, una fichita, con datos de ese artículo. Y nos dice acá, base de datos, Vinasys Dilax, digamos. Esa es, fíjense que me dice también que el asunto principal es dengue y hospitales pediátricos, nos dice el tipo de estudio, el límite, el país, etcétera, etcétera. Y acá tengo el resumen, ¿sí? A lo mejor con el resumen me alcanza, ¿sí? Para lo que yo quería, porque a lo mejor acá ya están todos los datos que me interesaban. ¿Ven? Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron fiebre, cefalea, dolor ocular y mioartralgias, ¿sí? O a lo mejor me estaría bueno leer el artículo completo. Acá, como justamente estamos dentro del ámbito del idioma español, entonces esto nos llevó a la publicación latinoamericana, que muchas son abiertas y gratuitas. Acá tiene el enlace al texto completo. Ven que acá yo estoy en la Biblioteca Virtual en Salud. Pero si me voy al enlace del texto completo y hago clic acá, me voy a ir a otro sitio web, el sitio web de la SAP, es decir, de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es la que publica la revista. Si hago clic ahí, acá puedo abrir el artículo original, ¿sí? Y puedo leer el artículo completo, no solo el resumen, ¿sí? Y ahí puedo ver cómo fue la metodología, puedo ver, bueno, bien las conclusiones que sacaron, etcétera, 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 ¿sí? Volvemos al,